Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Alberto Bárcena, bienvenido. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un año o más, quizá. No lo sé. Pues la han echado de menos, los espectadores. Me alegro de saberlo. Claro, ¿no me está engañando usted con otra televisión? No tengo tiempo. No tiene tiempo. O sea, está trabajando. Claro que sí. Y además hay pruebas de que está trabajando. Ya lo creo. Que es un nuevo libro del profesor Bárcena que se titula Iglesia y Masonería y se subtitula Las dos ciudades. Las dos ciudades. Bueno, pues ya se ve de qué va el asunto. Efectivamente, he utilizado el subtítulo citando a San Agustín, lo que no es nada original, porque en la gran encíclica condenatoria de la masonería, la más extensa de todas, Humanum Genus, de León XIII, 1884, él empieza igual, exactamente. La encíclica empieza citando a San Agustín, porque el Papa explica que de lo que va a hablar ahí es de la lucha entre el bando de Jesucristo, dice él, dos bandos diversos y adversos, dos nada más, en los que está dividida la humanidad. El humano linaje, por eso se llama así la encíclica, desde su origen está dividido en dos bandos, diversos y adversos. El de Jesucristo, que quiere servirle, y el de Satanás, que quiere todo lo contrario. Y dice, uno lucha por todo lo que es la verdad y la virtud, el otro por todo lo que es contrario a la virtud y a la verdad. ¿Bien? Y dicho esto, empieza a hablar de la masonería. Bueno, pues yo lo que le propongo, como a usted ya no le engaño, ya somos, yo le digo aquí que viene usted a hacer un programa y eso no se lo cree usted, pues claro, lo que propongo es hacer una serie sobre las relaciones que han tenido estas dos ciudades. ¿Le parece bien? Las relaciones. Bueno, bien, no, bueno, vamos. Son relaciones. Sí, también las guerras son relaciones. Pero sí, bueno, vamos a ver si es la historia de este enfrentamiento, que en el fondo, visto con una visión sobrenatural, no es nada más que un episodio de 300 años, pero un episodio más de esa lucha que denunciaba. ¿Por qué dice usted de 300 años? Porque nace la masonería, por más que quiera irse más allá, nace en 1717. Por tanto, estamos prácticamente en el tercer centenario. Bueno, entonces yo lo que le propongo para empezar, dos ciudades sin mezcla. Una aquí y otra aquí, como los equipos de fútbol. Uno aquí que mete goles allí y otro aquí que mete goles en el otro lado. Y ya está. Bueno, pues venga, vamos a describir los colores de cada equipo. Empezando por el de la masonería. ¿En qué piensa, en qué cree, qué hay de sustrato ideológico de esta ciudad? Vamos a ver, supuestamente la masonería acepta en su creación, luego ya ha sido distinto, pero acepta lo que sea en religión, salvo los estúpidos ateos, dice su texto fundacional. Y eso hay que profundizar en ello, porque en principio no aceptaba, que ya en el 19 sí, ateos. Al menos la masonería regular no acepta, sí, la irregular sí desde el 19. No acepta ateos, pero luego hay que ver todo lo que cabe en el término no ateos. Entonces, parte de un sincretismo religioso, en principio, que es la base del relativismo moral en el que estamos inmersos, porque el influjo de la secta masónica en Occidente en estos 3 siglos ha sido decisivo para establecer lo que llamamos ya el pensamiento único europeo. Aparte del sincretismo, que se viste de tolerancia, no es tan cierto, porque eso lo que ha traído, como dijo Juan Pablo II, es una dictadura del relativismo, sí, y que no te salgas del marco, del dogma relativista, porque también, como cito en mi libro, como dice Juan Pablo II, el propio Papa, el que se adhiere a la verdad no es fiable desde un punto de vista democrático, según la manipulación del término actual, ¿no? Porque ¿qué es eso de que quien se adhiere a la verdad no pueda ser demócrata o respetuoso con las ideas de los demás? Pero el dogma relativista, llevado al término de dictadura, que denunciaba San Juan Pablo II, ha creado esto. O sea, que la religión a la esfera de lo más privado, que no aparezca. ¿Y eso qué es? Pues una conquista masónica. No ha ido sola la masonería en este proceso, pero ha tenido mucho que ver en él. Porque es que ya en su origen era así, ese sincretismo que es una mordaza, para, vistiéndolo de tolerancia, impedir que se proclame la verdad. Bien, dejamos al lado lo del sincretismo. Mucho más grave que eso
o, bueno, más grave que eso, es difícil porque ha sido la gran palanca. Claro. Pero hay algo más perverso, utilizando bien los adjetivos, que es, en cuanto a creencias masónicas, la gnosis. Es decir, gnosis, para quien nos oiga y no lo conozca, que no es un tema tan divulgado, que no se entiende tan bien como lo que es, ¿no? Sí, sí. Gnosis es la creencia de que a través de un conocimiento oculto y salvífico, el hombre se supera a sí mismo al extremo de no necesitar salvador ninguno. La gnosis masónica es antropocéntrica, es decir, la salvación está en uno mismo hasta llegar a la perfección, hasta la superación del ser humano que no necesita salvadores. Pero la gnosis es una herejía del cristianismo y del judaísmo también, que trata de hacer creer a quien le sigue que quienes propugnan esto conocen o tienen una revelación superior que es la que salva realmente. La gnosis cristiana de los siglos I y II sostenía, bueno, incluso llegó a la manipulación de crear unos evangelios gnósticos que se llaman de Tomás, de Felipe, luego está el apócrifo de San Juan, todo falso, claro, donde mezclando verdad y mentira, es decir, algunas frases del evangelio con otras inventadas por ellos, hacen creer a quien le siga que Cristo dio dos mensajes. El evangelio que conocemos y el otro para un reducido grupo de elegidos. Lo cual parece como si ya el Señor hubiera querido adelantarse, ¿no? Porque en el propio evangelio niega la gnosis. Claro. Y da gracias al Padre, diciéndole, gracias Padre te doy porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Así te ha parecido bien. Es decir, es la voluntad de Dios no ser gnóstico, no ser críptico, sino todo lo contrario, de una claridad meridiana, como es el Evangelio, bien clara, bien concreta, bien sencilla. Y la gnosis cristiana sostenía que no, que Cristo había dado dos mensajes. La judía, que se contiene en la Cábala, sostenía o sostiene lo mismo, ¿no? Que Moisés tiene dos mensajes, uno para iniciado, reducido, el otro para el vulgo. Mentira. Bueno, pues la gnosis yo siempre digo que de las herejías es la más perversa, porque las demás se basan en el error y la soberbia de un heresiarca que se ha empeñado en sostener doctrinas heréticas. Bueno, pero se equivoca. La gnosis no, la gnosis elabora una mentira, Sí. Manipula la historia, mezcla trigo y cizaña para manipular. La gnosis masónica, que no es más que un brote nuevo de la gnosis, también San Juan Pablo II denunciaba esto en Cruzando el umbral de la esperanza, libro fundamental de él, donde dice, la gnosis no se ha ido nunca. En cada época ha revestido distintas caras, ¿no? Sí, sí. Pero ha estado ahí. La masónica, pues no hay más que ir al documento fundacional. El primer reglamento masónico, que se llama Las Constituciones de Anderson, por el nombre de quien la redactó, ya en 1723, o sea que desde el principio, pretende que el conocimiento oculto que brinda a quienes entran en ella, la masonería, les viene nada menos que de Noé. Noé. Bueno, Caín primero, Caín. No se podían haber ido más lejos. No, a Caín, o sea, desde que ha habido mundo hay masones y, bueno, mundo, seres humanos, ¿no? Y todo el Antiguo Testamento está trufado de masones. Grandes maestros de todos los pueblos. Se apropian de ellos, así, ¿no? Moisés, Noé, por supuesto, bueno, los emperadores romanos también, ¿no? César Augusto es el gran maestro de la gran logia. Todos los grandes, ¿eh? ¿No? Todos los grandes, no queda ninguno que no sea. Y claro, en esa fantasía se han atribuido orígenes antiquísimos. Bueno, más antiguo que esto no hay nada, ¿no? Toman un conocimiento supuestamente oculto que les viene nada menos que de las pirámides, como a los Rosacruz, de los que ya hablaremos, que también dicen que su conocimiento viene de los egipcios. Y esto lo van elaborando, no aparece Cristo jamás en las constituciones de Anderson, nunca jamás. Pero llegamos a un personaje clave en la historia de la gnosis masónica, que es Irán Abif. Irán Abif. Personaje histórico, porque está en el libro de los reyes. Ajá. Es un broncista que el rey de Tiro envía a Salomón para que colabore en la construcción del templo de Jerusalén. Pero por ahí, por eso he oído yo a veces que la masonería empezó con la construcción del templo de Salomón. Cuentos chinos. Pero se ha dicho, ¿eh? Sí, no, la palabra masón es albañil. Ya voy yo, ya. Se pretende que la masonería tiene un origen medieval en los constructores de catedrales. También. Y es cierto que los constructores de catedrales, tenían unos secretos, vamos a decir, profesionales, ¿no? Pero ahí no hay ninguna gnosis. Eso es una cosa bien comprensible. No quieren que les quiten, naturalmente, privilegios de construcción. Hay que ver cómo lo hacían de bien, por cierto, ¿eh? Bueno, pero eso es una cosa.
y otra muy distinta a lo que te cuenta la gnosis masónica, o cualquier gnosis. Lo de los constructores de catedrales no era gnóstico, esto sí. Irán Aviv, según la masonería, no es ese broncista. Ni se molestan en decir que la Biblia miente. No, directamente te cuentan quién es. Mienten, o sea, desmienten el libro de los reyes. Irán Aviv es nada menos que el arquitecto del templo de Salomón, que es el rey de la sabiduría. Claro. Entonces, por ahí canalizan ellos todo ese conocimiento que viene de Caín, de Tubal Caín, de todo el Antiguo Testamento. Los egipcios también colaboran en esto y ellos lo tienen en exclusiva. Irán Aviv, de hecho, muere por envidia de sus seguidores que le quieren arrebatar los secretos de la maestría, porque Irán Aviv es un maestro masón. Ajá. Bueno, pues eso que no se ha desmentido nunca es pura gnosis. Sí, sí. Es brindarle a la gente, a quien se inicia en la secta, pues que van a acceder a un conocimiento que de otro modo sería imposible, que te convierte en la piedra cúbica. Un ser ya pulido, perfecto, totalmente distinto de los profanos. Por encima de la gleba, ¿no? Por supuesto. Bueno, es el que se va a salvar por sí mismo, por sus propias fuerzas, ¿no? Es, en el fondo, claro, una idea que ya iremos hablando de esto, pero totalmente luciferina, es la rebelión contra Dios. Yo no necesito salvadores, yo mismo. Y en ese proceso gnóstico, de conocimientos ocultos que te van dando, por eso hay grados en los que vas accediendo claro. hasta que llegas a saberlo todo. En ese conocimiento gnóstico, ahorrando el tiempo, porque en mi libro también lo hago desde el principio, el compañero de viaje en ese proceso generalmente o muy frecuentemente es Lucifer. Lucifer. Alguien que en la masonería diferencian o quieren diferenciar de Satanás, que no es el mismo, sino que ellos presentan a Lucifer como un ser benéfico, el portador de la luz. ¿Qué me dice usted? Que es quien va iluminando el camino en ese recorrido que te lleva a la perfección, a la autosuficiencia completa, ¿no? Así que, cuidado, eso de que todas las religiones nos da lo mismo unas que otras, aquí cabe todo, al final adoramos ¿a quién? Pues al gran arquitecto del universo, que es el Ser Supremo, ese Dios, bueno, ya hablaremos de él también, ¿no? Más. Eso hay que matizarlo, porque en la masonería, aparte de ese relativismo religioso, dicen ellos mismos desde el principio, nosotros como masones participamos de lo común a todas las religiones. Ese común no existe. Eso de entrada. Claro. Me he molestado en buscarlo, no hay tal común. ¿Qué hay de común entre el chamán de las praderas americanas, por ejemplo, ¿no? Entre o Sitting Bull taoísta o el cristianismo o el monoteísmo? Sí. Pues no hay nada. A no ser que te empeñes ya en forzar la cosa y decir, bueno, la creencia en una trascendencia, en algo que no vemos, en algo superior. La creencia. Una creencia. La creencia. Y la palabra creyente, que también hablaremos de ella, se ha manipulado mucho para justificar lo injustificable. Con la palabra creyente ya prácticamente está todo blindado. Puedo, como creyente, hacer lo que quiera. Pues mire, no, eso es una manipulación. No hay lo común a todas las religiones. Y ese sincretismo para lo que sirve finalmente es para lo que pretendía la masonería desde que se creó, amordazar al católico. Y además, una pregunta. Si lo que estamos buscando es lo común entre todo, ¿para qué necesito un tío que me guíe, el tal Lucifer? Porque no buscan lo común. Claro, verdaderamente en esa lucha o en ese proceso gnóstico, el primer paso sería como dejar atrás tus creencias, ¿no? Si estabas adherido a una verdad, fuera. Abre los ojos, eso no existe. Y ahora que te hemos lavado el cerebro y todo lo que tú creías hasta este momento compruebas que es falso, estabas en el error, ahora empezamos el proceso. Pero hemos partido de la base de que aquí no se afirma una verdad. Claro. Entonces queda muy bien en el mundo actual, porque es una tolerante, la tolerancia, el respeto mutuo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Lo primero, te he pasado una esponja. Con lo que tú has entrado aquí, por eso en algunos rituales masónicos van con la venda en los ojos, el iniciado. Y se la quitan porque ya accede a la luz. Entonces, ahí empiezas a ver, ahí empiezas a entender dónde está la verdad y cómo te ha llegado y cómo te va a transformar, ¿no? Tú eres ya otra persona. Es más, los no masones son profanos y lo que los obispos alemanes establecieron después de 6 años de reuniones en el siglo XX, entre el 74 y el 80, con la Gran Logia de Alemania y detrás estaba la inglesa, lo que establecieron es que era imposible la doble pertenencia. Mira el siglo XX, ¿eh? Sí. La doble pertenencia por aquello de que, claro, decían los obispos, es que hemos comprobado, uno de los argumentos fuertes que utilizaron era que ritos y palabras en la masonería imprimen carácter, o sea, son como contrasacramentos.
Y Abad Gallardo, un masón arrepentido del que también tenemos que hablar en esta serie, Sí. lo cuenta en su libro, en el primer libro que publicó sobre el tema, que ellos parten de la base de que en sus tenidas, las reuniones masónicas, hay algo que trasciende a la reunión, que es la que ese algo superior, esotérico, les dicta lo que tienen que establecer, les dicta lo que se está planchando en esa tenida, ¿no? ¿Y qué es ese algo? ¿Qué es ese algo que no se le da nombre, pero que está ahí? Usted mismo. Bueno, pues al final muchos acaban descubriendo que ese algo naturalmente es Lucifer, si no lo sabían ya. Pero como de esto tenemos que hablar, y a Lucifer habrá que dedicarle algún programa, ¿no? Sí, pero eso que dice usted que le descubren será ya para los muy iniciados en la masonería. Uy, no, ya lo contaré, pero no. Algunos... Lo que pasa es que, claro, en el relativismo actual hay gente que pasa por una adoración luciferina y ni se entera. O se entera regular, ¿no? Porque también lo contaré con detalle, pero yo he conocido a un masón que dejó la masonería, ¿no? Abad Gallardo, oye, el nombre es Abad Gallardo, que tiene 2 libros ya sobre esto, al que yo pregunté, lo contaré mejor. Pero hoy solamente de entrada le pregunté ¿en qué grado tuviste conocimiento o fuiste consciente de que estabais adorando a Lucifer? Y se quedó pensándolo un minuto, menos. Dijo, en el primero. O sea, de entrada. En el primero. Estaba en derecho humano, que esa es luciferina, es de las pocas obediencias que ha reconocido a alguno de sus dirigentes serlo, ¿no? En el primer grado. Dijo, y yo le pregunté al maestro. En fin, ya lo veremos esto. Bueno, otra pregunta que yo tengo, que me encuentro yo por ahí cuando leo las cosas, que aparece ahí unas siglas que dicen GADU. El gran... G.D. Gran arquitecto. G-A-D-U. Eso es, G-A-D-U. En algunas planchas masónicas, no, todo se hace a la gloria. Plancha es el documento masónico, documento interno que se redacta en las logias. Todas están redactadas, o la mayoría, a la gloria del gran arquitecto. El gran arquitecto del universo lo podríamos equiparar al ser supremo, que está en el deísmo inglés, que está en la Ilustración francesa, porque ya, claro, como no, son compañeros de viaje, claro, precisamente de la masonería, si es que nacen al tiempo. Y el gran arquitecto es ese símbolo, para algunos no es más que un símbolo, en el que cabe todo, cualquier visión de Dios. Mientras tú no pretendas defender un dogma, tu visión personal de Dios, de ahí el relativismo absoluto, ¿no?, cabe en el GADU. El GADU puede ser, pues efectivamente, hasta un símbolo, puede ser Lucifer. Por eso tiene himnos a Lucifer, ¿no? Albert Pike le hizo un himno, bueno, le llama el portador de la luz. Hay que hablar mucho de esto y hoy no nos va a dar tiempo, pero el GADU es eso, es el ser supremo, diríamos, la divinidad masónica suprema, donde podemos inscribir o podemos encuadrar casi cualquier concepto de Dios. Por lo tanto, el que se adhiera a la verdad, como decía Juan Pablo II, no defiendas dogmas, no defiendas la revelación, no, porque ahí no va. Es más, la revelación, si la quieres interpretar como a ti te parece, está bien. Es más, partimos de una manipulación gnóstica. Irán Aviv no es el personaje que nos cuenta las constituciones de Anderson, está en el libro de los Reyes. Pero si me cambias la función y la historia de Irán Aviv, que a ver de dónde la han sacado, me has cambiado por completo el Antiguo Testamento. Sí. Y encima me blindo con la escritura, porque digo, si esto está en la escritura. No, señores, moléstense en ir a ver en el libro de los Reyes la cita de Irán Aviv y ya verán qué diferente es lo que nos cuenta de él y qué poquito es comparado con lo que ustedes han sacado. Y ahí se montan todo un transmisor del conocimiento oculto que viene de Caín. Pero ¿cómo es posible que estos...? Esto yo comprendo que es como increíble porque, también lo digo en el libro, ¿no? Hay rituales con adoraciones tan peculiares como, por ejemplo, en algunos grados, Osiris, el dios egipcio, que claro, forma parte de los conocimientos ocultos en los Rosacruz, como en la masonería, que ellos reciben en ese caudal de conocimientos liberadores. Osiris es una de las deidades venerables de la masonería, ¿no? Es algo de lo que tenemos en común, ¿no? O sea... Ahí está lo común. Ahí está lo común. ¿Qué tengo yo que ver con Osiris? Pues mire, poquísimo, ¿no? Por no decir que absolutamente nada, porque además todo lo que sea paganismo, al final nos va llevando hacia el demonio. Porque volviendo a las dos ciudades, o conmigo o contra mí, también está en el Evangelio. Está en el Evangelio. No hay término medio ni tierra de nadie. Eso es algo que yo cuando he escrito este libro he pensado dejarlo claro,
desde el primer momento. Sí que es verdad. Sí que es verdad, porque yo he visto de esto que es no sé si una patata caliente o un hierro caliente, ¿eh? Sí que hay algunos que hablan, pero el tema de Lucifer y todo esto... Hablaremos de él, si le parece bien, en algún programa Ya, próximo. pero que tan claro como usted lo va... No. Es la novedad de este libro, yo Los creo. especialistas no quieren poner el acento ahí. Yo creo que además, de verdad... Es que eso es lo que define esta historia. Es que si no... además, tenemos el tesoro de la doctrina. Es un tesoro. O sea, la forma de explicar esto que han tenido los papas en 200 años. Bueno, concretamente los del 19 no les duelen prendas, ¿no? Pero para mí esa introducción de Humanum Genus vale por un tratado, la introducción. Que, bueno, ahora que ya nos hemos posicionado, yo he escrito el libro tal y como plantea la situación, Claro. León XIII. Ahora que ya sabemos de qué va esto, vamos a hablar de ello. Pero primero avisa al lector del documento, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de las dos ciudades. Sí, sí. Cita de San Agustín: una lucha por todo lo que es la virtud y la verdad, la otra hace lo contrario. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, el amor al hombre hasta el desprecio de Dios. ¿Queda claro esto? Pues a partir de aquí vamos a hablar. Y no le duelen prendas en decir, y el bando que sirve a Satanás es el bando en el que está la masonería. Entonces, avisado el lector, empieza a desarrollar página tras página cómo la masonería ha ido influyendo en la sociedad europea de su tiempo. Bueno, en la occidental en general. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aquello estábamos a mitad de camino, porque ya en el 19 llevaba mucho recorrido, muchísimo, Sí, sí. pero ha ido muy a más después, ¿no? En el 20 mucho más. Sin duda. Sorprendente todo esto que nos cuenta, muy claro. Una cita de los papas, ¿eh? El de la primera condena, creo que es de la primera, y se repite en la segunda, no, de la segunda, del siglo XVIII. En esas primeras condenas dicen, las obras buenas buscan la luz. Hablando del secreto masónico, ¿no? Claro. Bueno, de todo, de alguna manera nos ha hecho usted el índice de lo que vamos a hablar en toda esta serie. Hombre, hay un capítulo que vamos a ir por derecho y que es todo el tema del luciferismo y para el próximo programa. Conviene aclararlo. No, pero si dice, mire, una vez aclarado el núcleo, lo demás ¿qué más me da? Que es el desarrollo, ¿no? Pero aquí empezamos que si se pone en mandil o no se pone en mandil. No, yo a eso no le dedico casi porque, nada. Claro, cuando uno coge libros sobre masonería es todo que si mandil, que si no mandil, que si si rituales, mandil, que si frases simbólicas, que si no. Yo en eso entro un poco. Lucifer. La doctrina, es que yo también imparto doctrina social de la Iglesia. La doctrina ¿sí? es muy, muy concreta, va muy al grano. O sea, no pierden... Los papas cuando han condenado esto, más de 200 veces, por cierto, no se meten en rituales ni en tonterías. Folclore, o sea, van al grano. Cuidado con esto, por esto, y explican por qué hay que tener cuidado. Al grano, como dice, al grano vayamos, la corteza desemos, ¿no? O sea, decía el gallego, no lo sé decir en gallego, pero bueno, es igual. Pues al grano iremos, pero hoy no. No, ya no. En el próximo programa, si usted me ha prometido venir, vamos a ir desarrollando todo esto. No nos queda tiempo. Sí, unos pocos segundos, pues para agradecerle su presencia, para decirle que le encuentro muy bien después de más de un año. De más de un año. Bueno, se lo agradecen también mucho los espectadores que yo sé que usted recibe muchos correos y nosotros también Aprovecho también para dar las gracias a los espectadores, sí. Que la verdad es que los correos que me envían, y vienen muchos de América, la mayor parte. Sí, sí. Pues vamos a tener aquí el lujo de tenerle en nuevas ediciones. Hoy le tenemos que despedir, le tenemos que agradecer su presencia. Y a ustedes también, queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros durante este programa, durante esta edición y de este programa que se llama Marcando el Norte. Historia de este enfrentamiento, que en el fondo, visto con una visión sobrenatural, no es nada más que un episodio
de 300 años, pero un episodio más de esa lucha que denunciaba. ¿Por qué dice León usted XIII. de 300 años? Porque nace la masonería, por más que quiera irse más allá, nace en 1717. Por tanto, estamos prácticamente en el tercer centenario. Bueno, entonces yo lo que le propongo para empezar, dos ciudades sin mezcla. Una aquí y otra aquí. Como los equipos de fútbol. Uno aquí que mete goles allí y otro aquí que mete goles en el otro lado. Y ya está. Bueno, pues venga. Vamos a describir los colores de cada equipo. Empezando por el de la masonería. ¿En qué piensa, en qué cree, qué hay de sustrato ideológico de... Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Alberto Bárcena, bienvenido. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un año más, quizá. No lo sé. Pues la han echado de menos, los espectadores. Me alegro de saberlo. Claro, ¿no me está engañando usted con otra televisión? No tengo tiempo. No tiene tiempo. O sea, está trabajando. Claro que sí, y además hay pruebas de que está trabajando. Ya lo creo. Que El es origen está dividido en dos bandos, diversos y adversos. El de Jesucristo, que quiere servirle, y el de Satanás, que quiere todo lo contrario. Y dice, uno lucha por todo lo que es la verdad y la virtud, el otro por todo lo que es contrario a la virtud y a la verdad. Bueno. Y dicho esto, empieza a hablar de la masonería. Bueno, pues yo lo que le propongo, como a usted ya no le engaño, ya somos... yo le digo aquí que viene usted a hacer un programa y eso no se lo cree usted. Pues claro, lo que propongo es hacer una serie sobre las relaciones que han tenido estas dos ciudades. ¿Le parece bien? Las relaciones. Bueno, bien, No, bueno, vamos. Son relaciones. Sí, sí, también las guerras son relaciones. Pero sí, bueno, vamos a ver si es la historia. Un nuevo libro del profesor Bárcena que se titula Iglesia y Masonería y se subtitula Las dos ciudades. Las dos ciudades. Bueno, pues ya se ve de qué va el asunto. Efectivamente, he utilizado el subtítulo citando a San Agustín, lo que no es nada original, porque en la gran encíclica condenatoria de la masonería, la más extensa de todas, Humanum Genus, de León XIII, 1884, él empieza igual, exactamente. La encíclica empieza citando a San Agustín, porque el Papa explica que de lo que va a hablar ahí es de la lucha entre el bando de Jesucristo, dice él, dos bandos diversos y adversos, dos nada más, en los que está dividida la humanidad. El humano linaje, por eso se llama así la encíclica, desde su origen. De esta ciudad. Vamos a ver, supuestamente la masonería acepta en su creación, luego ya ha sido distinto, pero acepta lo que sea en religión, salvo los estúpidos ateos, dice su texto fundacional. Y eso hay que profundizar en ello, porque en principio no aceptaba, que ya en el 19 sí, ateos, al menos la masonería regular no acepta, sí, la irregular sí desde el 19. No acepta ateos, pero luego hay que ver todo lo que cabe en el término no ateos. Entonces, parte de un sincretismo religioso, en principio, que es la base del relativismo moral en el que estamos inmersos, porque el influjo de la secta masónica en Occidente en estos 3 siglos ha sido decisivo para establecer lo que llamamos ya el pensamiento único europeo. Aparte del sincretismo, que se viste de tolerancia,